pleno corazón de San José, entre edificios patrimoniales, como la Asamblea Legislativa y el Museo Nacional, se yergue un edificio que contrasta con el ambiente y la arquitectura del casco capital. El Museo Marco Fidel Tristán Castro, o conocido popularmente como el Museo del Jade. Es un edificio de 5 pisos y un sótano dedicado a la preservación de la cultura de nuestro país. Toda persona que desee visitar el museo lo podrá encontrar al costado oeste de la Plaza de la Democracia, contiguo a la Avenida Segunda. Aquí se tienen resguardados más de 7.000 piezas arqueológicas en jade, piedra, cerámica, entre otros. Todos construidos en la época precolombina de nuestro país, lo que convierte a este edificio en un centro de acopio de la cultura y el misticismo de la época. Todo transeúnte de San José presenció el proceso de levantamiento de este edificio, pero pocos conocen cómo se une el compendio cultural dentro de sus paredes con el suelo que vio crecer a tanta historia, es decir, sus cimentaciones. Antes de hablar a profundidad sobre estas, es importante conocer un poco los constructores y diseñadores. Cada una de sus partes fue trazada en el papel por el arquitecto costarricense Diego Van der Lat y diseñada por la empresa Piazza. Todo el lienzo dibujado en plano se llevó a cabo gracias al trabajo en conjunto de las empresas Geofortis y Edica. La construcción de esta joya finalizó en el año 2014, con un área total de 6.970.97 metros cuadrados. El edificio promete ser un epicentro del arte y el conocimiento nacional. En algún momento de la historia precolombina, nuestros ancestros encontraron belleza en la composición mineralógica del jade y decidieron esculpir en ella la historia de sus pueblos. El diseño conceptual del arquitecto intentó plasmar esto al crear un jade en bruto, es decir, uno inmerso en su roca madre. Mediante fachadas de porcelanato, el edificio completo logra asemejar esta formación geológica y adentro se encuentra el tesoro histórico costarricense plasmado en el mineral preciado. Este tipo de construcción tiene la singularidad de que sus cargas sobre el edificio no son lineales en sus costados. Como se puede observar en la imagen, el material en cuestión agregaba aproximadamente 350 kilogramos por metro cuadrado y fue colocado en franjas de 4,48 y 2,24 metros. Aunado a estas cargas lineales, el edificio se modeló bajo cargas en planta de 400 kilogramos por metro cuadrado en carga viva y 495 kilogramos por metro cuadrado para cargas muertas no estructurales. En este momento nos encontramos en el sótano del Museo del Jade. Como podemos ver, se tienen muros de corte y columnas, lo que hace que el sistema sea tipo dual. Tenemos luces de aproximadamente 8 metros y una estructura considerablemente simétrica. Para transferir de manera segura las cargas del edificio al suelo, se construyeron 100 pilotes de 40 centímetros de diámetro, ubicados detrás de estas paredes. Esto fue una necesidad ya que el suelo presentaba una relación de vacíos muy alta en las profundidades superficiales. Además de esto, fungieron como sistemas de retención temporal para el momento de la construcción del sótano. Trabajaron a cortante apoyados a 25 anclajes activos que transferían las cargas del terreno en forma de fricción. Proceso constructivo de micropilotes. Se debe verificar inicialmente el diámetro especificado para la armadura tubular, así como el grado. Se verifica el acero seleccionado y el tipo de cemento indicado en especificaciones técnicas del proyecto. Al realizar la perforación, se comprobará que el estado y características del terreno corresponden con las previstas en el diseño. Se comprobará el replandeo de cada uno de los micropilotes, entiéndase por posición del eje de la boca de perforación. Después de finalizar la perforación, la armadura tubular se debe colocar en un tiempo menor a las 12 horas y colocando separadores a cada 3 metros de longitud de la armadura tubular. Para la inyección de la lechada en los micropilotes es necesario dar como mínimo 6 horas de fragua a la inyección del sello. Los manguitos que no alcancen la presión especificada deberán ser reinyectados una vez transcurrido mínimo 12 horas de la primera inyección. Acabado el proceso de inyección sucesiva, se realizará una inyección final de relleno de la armadura tubular. Y no podemos dejar de lado la obra que apoyó la estabilidad de estos, los anclajes activos. Proceso constructivo de anclajes activos.
Después de la fabricación de los tirantes con sus protecciones y elementos auxiliares, se deben almacenar en lugares secos y limpios. De igual forma, se deben tomar precauciones respecto a daños mecánicos y corrosión en el proceso de transporte. Las perforaciones se efectuarán respetando los diámetros, profundidades y posiciones indicados en los planos del proyecto. Se comprobará el replanteo de cada uno de los anclajes. Respecto a la posición inicial, la perforación no se desviará más de 2 grados. Para la colocación de los mismos es necesario evitar la deformación de ellos, el daño de sus componentes y proveer una adecuada protección a la corrosión. El anclaje se coloca en una perforación previamente realizada y se instala inmediatamente el equipamiento. Esto incluye los separadores espaciados a un máximo de 1.2 metros. Luego se cola la lechada. Esta se efectúa de fondo a boca de la perforación, manteniéndose de una forma ininterrumpida hasta que rebose por la boca, sea de las mismas características en cuanto a color y consistencia que la inyectada inicialmente. Hasta que la inyección no alcance la resistencia especificada, no se podrá tensar el anclaje. Sin aditivos acelerantes, este periodo será de al menos 7 días. El tensado de cada anclaje se debe efectuar preferiblemente en una sola operación. Se procura que el orden de tensado de los anclajes sea tal que se vayan poniendo en carga de forma alterna para evitar la concentración excesiva de carga en la viga de reparto o en la estructura anclada. Finalmente, la operación de corte de las longitudes sobrantes de los cables se realizará con disco, quedando prohibido el empleo de sopletes. A continuación se procederá a la colocación de la protección de las cabezas. Además de este sistema se utiliza una losa flotante que funciona como contrapiso del sótano. Se tiene como base un material granular al 95% producto modificado y un CBR mínimo del 30%. La losa flotante es una estructura considerablemente maciza. Como se puede observar, fue construida de 60 centímetros con 2 capas de acero. Un arreglo básico presente en toda la estructura consta de varilla número 5 a cada 4 metros en las 2 direcciones, y otro se presenta cuando se tienen condiciones de carga más exigentes. En la medida que el ámbito indígena se difunde y colora a otros grupos y realidades, en la medida que se proyecta sobre ellos, la diversidad de sangres, cultura e intereses adquiere el frescor rudo de una esperanza inédita y la sabiduría absorta de quien empieza a reconocer su fortaleza. José María Arguedas.